el inventor del Shock Pro y mil veces guillotinado en escena Alice Cooper, la volvió a liar en una entrevista en 2023. Por haber hecho declaraciones adelantadas a su tiempo, le preguntaron por la transformación de la sociedad del siglo XXI. Cooper, que nunca tuvo pelos en la lengua, dijo que el despertar había llegado al absurdo, que lo que tienes abajo realmente te define, que, entendiendo que haya personas transgénero, esto se había convertido en una moda, y que confundir a los niños precisamente no es respetarlos. Como consecuencia de esta entrevista, la empresa Vampire Cosmetics canceló su contrato con Alice. Pero Alicia, que la lógica no es progreso. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Alice Cooper decía en su entrevista que no conocía a nadie que no pensase que la cultura woke era absurda. Deduzco que se trataba de una minoría muy minoritaria. En la España coetánea de Alice Cooper encontramos el paradigma de la diversidad del siglo XXI. El caso de Francisco Javier, mujer soldado y padre. Bueno, y a la salida del registro civil, lesbiana por definición. Su única reivindicación era usar el vestuario femenino con sus compañeras más normativas. La noticia se hizo tendencia porque había quien veía en ella o un fraude de ley o una tomadura de pelo. Pero no os equivoquéis. Francisco Javier era una mujer de su tiempo muy comprometida con la legalidad vigente. Reasignó su género en el registro civil cuando la ley se lo permitió. ¿Por qué? Pues porque la ley se lo permitió. No se cambió el nombre porque estaba súper acostumbrada y nunca pensó en hormonarse u operarse porque le gustaba su cuerpo. Concedió varias entrevistas en televisión, en las que reconocía no saber explicar ese sentimiento tan profundo de ser mujer. Cuando es un sentimiento es cuando es algo que no se puede explicar. Aunque tenía muy claro que su cuerpo era de hombre. Yo lo sé también, yo tengo cuerpo de hombre. Así que si sus mandos y compañeras persistían en ese acto de discriminación hacia ella, emprendería acciones legales, con 2 pelotas. Y esto es lo que pasa cuando se legislan sentimientos. El Gobierno de Progreso Español perpetró la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. ¿Y quiénes son las personas trans según esta ley? Todas aquellas cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Malditos cromosomas de la extrema derecha. Este texto legal nos presenta un ejercicio de primero de la ESO que consiste en descubrir todos los tipos de fobias que puede haber añadiendo el sufijo fobia a cualquier raíz. Y hablando de raíz, ¿por qué las palabras genitales y genes comparten la misma? Seguro que no es nada. Los poderes públicos garantizarán la igualdad de trato y no discriminación. Para ello, la ley les dota de la herramienta llamada medidas de acción positiva, es decir, diferenciar el trato según la identidad de género para corregir la discriminación. Literalmente, discriminar. Y hacerlo según su propia definición de discriminación directa. Se ve que en el Tribunal Constitucional andarían liados. O con amnistía o algo. Bueno, y aquí viene la parte sostenible. Los poderes públicos crearán chiringuitos varios para realizar campañas de sensibilización y estudios que se prolongarán en el tiempo, así como la formación de ciencias de género a sus funcionarios. Pero todo esto, ¿en qué afectaba a nuestra amiga Francisco Javier? Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, no al género. En esta ley en ningún momento definen el género, pero citan 101 veces expresión de género. El cambio en la mención genital podrá hacerlo cualquier mayor de 16 años. Entre 14 y 16 podrán solicitarlo con el consentimiento de los individuos progenitores y si no se lo dan, con el de un defensor judicial de oficio. Francisco Javier por fin se sintió liberada cuando, por mandato legal, las administraciones tenían prohibido solicitar informe médico-psicológico de la presunta disforia y que los funcionarios y jueces debían calzarse en las gafas moradas porque las hormonas o la cirugía no hacen que te veas más mujer. Francisco Javier, hermana, yo sí te creo. Esta ley se hizo para ti y demuestra lo poco inclusivas que eran sus compañeras,
que mira que les costaba poco tener contento a Paco. Pues nada, yo les metí una demanda para que aprendan que si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto aquí. So what is this right here? The pelvis. It's the only bone in the body that's gender specific, which means it's different in boys and girls. Is it? Yes. The pelvis is dropped to protect the organs used for digesting and reproduction, which means throwing babies.